Seguimos con los compuestos ternarios. Ahora vamos a hablar sobre los ácidos oxoácidos. ¿Qué es un ácido oxoácido? Pues es un compuesto formado por hidrógeno, un no metal, que voy a poner de símbolo X, y oxígeno. Y de cada uno de ellos habrá un determinado número de átomos, por ejemplo, A, B y C, de tal forma que la carga total, como la de cualquier otro compuesto, sea nula. Pues esta sería la fórmula general. Claro, hemos dicho que es un compuesto ternario. ¿Por qué? Porque está formado por tres elementos diferentes: el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Pero tengo que hacer una aclaración. He dicho que X es un no metal. Bueno, pues también puede aparecer aquí, junto al hidrógeno y al oxígeno, un metal que tenga número de oxidación alto, como puede ser el caso del manganeso, el cromo, el tecnecio o el molibdeno. Pero ¿de dónde procede este compuesto? Pues este compuesto se forma al unirse un óxido con agua. De momento aquí he puesto una sola molécula de agua, pero como veremos más adelante podrán ser dos, podrán ser tres, ya veremos cómo funciona eso. Respecto a la nomenclatura, comentar que la tradicional está admitida, y no solo que está admitida, sino que es la que os vais a encontrar con mayor frecuencia, por lo tanto tenemos que manejarla muy bien. Este vídeo lo dedicaremos íntegramente a nomenclatura tradicional y en vídeos posteriores hablaremos sobre la nomenclatura de adición y la nomenclatura de hidrógeno, que son otras dos aceptadas por la IUPAC. Antes de comenzar vamos a recordar una serie de cosillas. Para nombrar los ácidos y oxoácidos utilizando la nomenclatura tradicional tengo que manejar bien las terminaciones ico, oso, los prefijos hipo, los prefijos per. Hago un recordatorio rápido. Cuando un cuerpo tenía una sola valencia, la terminación que utilizábamos era ico. Si tenía dos, ico para la grande y oso para la chica. Si tenía tres, ico para la mayor de todas, la que queda por debajo oso, y la tercera, la más pequeña de todas, sería prefijo hipo con terminación oso, hipo, oso. Y por último, para elementos que tienen cuatro valencias, ¿qué pasa? Que aquí tengo ico, aquí tengo oso, por debajo de oso de nuevo tengo hipo, oso. Pero a la mayor valencia de todas, la que queda por encima de ico, ¿cómo que utilizaríamos? Prefijo per y terminación ico. Así que per ico sería la mayor y poso la más pequeña. Bueno, pues esto es lo que vamos a utilizar para nombrar los ácidos oxoácidos. Por ejemplo, vamos a comenzar cogiendo un elemento que tenga cuatro valencias, como es el caso del cloro. El cloro puede actuar con valencias 1, 3, 5, 7. 7, que es la mayor, sería ¿qué? Per ico, ico sería 5, oso sería 3 y la más chica 1. Perico, ico, oso, hiposo. Entonces, si me dicen, vamos a formular el ácido, bueno, los voy poniendo aquí todos, porque vamos a formular todos. El hipocloroso, el ácido cloroso, importante, hipocloroso, cloroso, comenzando en minúscula, esto mayúscula y aquí minúscula. Siguiente, ácido clórico y por último, ácido perclórico. Bueno, pues vamos uno por uno. Vamos con el primero, ácido hipocloroso. Bueno, como es hipooso para el cloro, me fijo que la valencia que tengo que coger es 1. Así que lo primero es formar el óxido hipocloroso. Recordamos que en el caso del cloro, como el cloro es más electronegativo, primero se ponía el oxígeno y después el cloro, aunque en muchos libros estará al revés todavía. El oxígeno pasa siempre valencia 2 y el cloro hemos dicho que actúa con valencia 1. Pasaría un 1 que no se pone. Ya tengo el óxido hipocloroso.
Ahora le sumo agua, H2O. ¿Y qué me queda? 2 de hidrógeno, pongo H2. ¿Cuánto de cloro? 2 de cloro, pongo Cl2 y oxígeno, 1 más 1, 2. Como tengo 2, 2, 2, podemos simplificarlo y me queda HClO. Estos primeros los vamos a ver realizando todo el procedimiento, pero después explicaré un mecanismo para hacerlo directamente sin tener que hacer todos estos pasos. Lo que pasa es que primero quiero que entendáis bien de dónde viene un ácido y luego ya mecanizaremos el proceso tanto de formularlo como de nombrarlo. Siguiente, voy un poquito más rápido. Cloroso. Cloroso es valencia 3, pues pongo el óxido que tengo que formar, pongo OCl, el oxígeno pasa 2 y el cloro le pasa al oxígeno 3. Le sumo el agua y ¿qué me queda? 2 de hidrógeno, H2, 2 de cloro, Cl2 y de oxígeno 3 y 1, 4. Como tengo 2, 2, 4, puedo simplificar dividiendo entre 2 y me quedaría HClO2. ¿Veis? Un oxígeno más que aquí. Clórico, valencia 5. Importante, nos tenemos que saber las valencias, si no, no puedo formar estos compuestos. Primero el óxido clórico. Pongo oxígeno, pongo cloro, insisto en que el cloro, como es más electronegativo, lo pongo detrás. El oxígeno le pasa su valencia 2, que eso no lo he dicho, pero importante en los ácidos. El oxígeno siempre va a actuar con número de oxidación 2 menos y el hidrógeno siempre con número de oxidación 1 más, aunque este 1 no se pone. Por lo tanto, este del medio quedará con carga como carga positiva, la que corresponda. Bueno, a esto le tenía que sumar, he dicho, el oxígeno, pasaba valencia 2, el cloro estaba actuando con valencia 5, pues le pasa 5 al oxígeno. Le sumamos 1 de agua y me queda 2 de hidrógeno, H2, 2 de cloro, Cl2 y oxígeno 5 y 1, 6. H2, Cl2 o 6. Como tengo 2, 2, 6, puedo dividir entre 2 para simplificar y me queda HClO3. Y por último, ácido perclórico es con la valencia 7. Formo el óxido perclórico. Primero el oxígeno, luego el cloro. El oxígeno le pasa 2 y como el cloro está actuando con valencia 7, le pasa 7. Una vez que tengo el óxido, le añado agua. ¿Y qué nos queda? 2 de hidrógeno, H2, 2 de cloro, Cl2 y de oxígeno 7 y 1, 8. Un proceso laborioso, pero ya he dicho que después explicaré cómo se puede hacer más deprisa. Me queda entonces, al simplificar, si divido entre 2, HClO4. Veis que cada vez he ido añadiendo un oxígeno. Un oxígeno, 2, 3, 4, pero la otra parte quedaba igual. De forma análoga, formularíamos los ácidos oxoácidos del bromo y del yodo. Alguno dirá, ¿y con el flúor que está en la misma columna, qué pasa? Pues resulta que el flúor no puede tomar las mismas valencias que ellos, por lo tanto no puede formar los mismos ácidos. Entonces, bromo y yodo exactamente igual, aunque es cierto que hay alguna valencia del yodo, por ejemplo, que no aparece. En algunas tablas ni siquiera la ponen, pero podemos formularlo. Si nos la piden, nos lo formulamos independientemente de que ese compuesto realmente exista o no. Así que para recordarlo no os compliquéis. Cloro, bromo y yodo, 1, 3, 5, 7 y sus ácidos serían igual que estos. Lo haríamos de la misma forma. Vamos ahora con los elementos de la columna 16. Hemos comentado los del grupo 17, ahora grupo 16, que tendrán 3 valencias. O sea que vamos a ver ácidos de qué. Yo voy a ver los del azufre, pero los del selenio y el teluro se formularían igual. Valencias de los de esta columna, 6, 4, 2. 6 es la grande, por debajo 4 y por debajo 2. O sea que ico 6, oso 4 y pooso 2. Pues vamos a ver los ácidos del azufre. Ácido, el más bajo, hiposulfuroso, el más bajo me refiero a la valencia.
luego ácido sulfuroso y por último ácido, ya con la valencia grande, sulfúrico. Bueno, valencias 6, 4, 2. Vamos con el primero, ácido hiposulfuroso. Lo primero que tengo que hacer, hiposo, localizar la valencia, que es 2. Formo el óxido. ¿Qué pongo? Primero pongo el azufre y luego pongo el oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo que el azufre. El oxígeno siempre pasa 2 en los óxidos y el azufre en este caso pasa también 2. 2, 2, simplifico antes de continuar. Los óxidos se simplifican. Me queda SO. Ahora le tengo que añadir agua. Más H2O. ¿Y qué obtenemos? 2 de hidrógeno. Pongo H2, azufre. Me queda 1 y oxígeno, 1 y 1, 2. Pues ese sería el ácido hiposulfuroso. Sulfuroso, ¿qué valencia? Terminación oso, en este caso hemos dicho que es 4. Insisto, importante, os tenéis que saber muy bien las valencias, si no, no podemos hacer nada de esto. Primero el óxido. Pongo el azufre, pongo el oxígeno pasa 2 y el azufre en este caso pasa 4. Como tengo 2 y 4, simplifico. Divido entre 2 y me queda SO2. Le añado el agua, H2O. Y me quedan 2 de hidrógeno, un átomo de azufre y de oxígeno 2 de aquí y 1 de aquí, 3. Pues O3. Vamos con el último. Ácido sulfúrico. Sulfúrico, valencia 6, la más grande. Voy a formar el óxido. Primero pongo el azufre, luego el oxígeno pasa 2 y el azufre hemos dicho que tiene 6, pasa 6. ¿Qué tengo ahí? SO3. Ahora le añado agua, H2O, y me queda 2 de hidrógeno, pongo H2, 1 de azufre, pongo S y O3, 3 de oxígeno y 1 más, 4. H2SO4, el ácido sulfúrico que sale muchísimo. Fijaos que la parte de la izquierda, la del hidrógeno y el azufre, queda igual, H2S, H2S, H2S. Y a partir de aquí cada vez un oxígeno más, 2, 3 y 4. ¿Vale? Pues los ácidos del selenio y el teluro los haría exactamente igual. Vamos, por ejemplo, con el nitrógeno. El nitrógeno tiene 3 valencias. La mayor es 5, por debajo 3 y por debajo 1. ¿Qué ácidos puede formar entonces? Con la valencia más pequeña, 1, hiposo, pues será ácido hiponitroso. Después, con la valencia 3, oso, pues ácido nitroso. Y por último, ácido nítrico, con la valencia más grande. Bueno, primero tengo que formar el óxido. Pongo nitrógeno, pongo oxígeno, el oxígeno pasa 2 y como digo, hipooso, la valencia es 1, el nitrógeno pasa 1, que no lo pongo. Ahora le sumo agua y ¿qué nos queda? 2 de hidrógeno, pongo H2, 2 de nitrógeno, pongo N2 y de oxígeno 1 y 1, 2. 2, 2, 2, simplifico y me queda HNO. Siguiente, ácido nitroso. Lo primero, tengo que formar el óxido nitroso. ¿Nitroso con qué valencia? Con 3. El otro ha sido con 1, este con 3. Pues pongo el nitrógeno, pongo el oxígeno pasa 2, el nitrógeno pasa 3. Le añado agua y ¿qué nos queda? 2 de hidrógeno, H2, 2 de nitrógeno, N2 y de oxígeno 3 y 1, 4. Puedo simplificarlo porque tengo 2, 2, 4 dividiendo entre 2 y me queda HNO2. Por último, ácido nítrico con valencia 5. Escribo el óxido. Primero el nitrógeno, luego el oxígeno pasa 2, el nitrógeno, como actúa con valencia 5,
pasa a 5 y le añado agua. ¿Qué nos va a dar? Pues 2 de hidrógeno, H2, 2 de nitrógeno, N2, y 5 del oxígeno y 1 de aquí, 6, o 6. 2, 2, 6, simplifico dividiendo entre 2 y me queda HNO3, que es el ácido nítrico que sale bastante. Fijaos, la parte HN igual, HN igual, HN igual, pero oxígeno cada vez uno más. Muy fácil, veis que el mecanismo es siempre el mismo. Solo, repito, hay que saberse bien las valencias. ¿Por qué no digo nada del fósforo? Porque tenemos nitrógeno, fósforo, arsénico, porque esos son unos casos un poco especiales que ya irán saliendo. Por último, vamos a ver como ejemplo el carbono. Si miráis en las tablas veréis dos valencias para el carbono, 4 y 2. Así que, ¿qué ácidos podrían formar? Bueno, pues para la valencia más pequeña, ácido carbonoso, y para la valencia más grande, el ácido carbónico. Vamos a formular el primero. Carbonoso, lo primero el óxido. Pongo que el carbono, el oxígeno pasa a 2, como siempre en los óxidos, y el carbono oso está actuando con valencia 2. Pasa 2. Lo simplifico y me queda CO, monóxido de carbono. Le añado agua. ¿Y qué pasa? ¿Qué me quedaría? 2 de hidrógeno, 1 de carbono, 1 de oxígeno y 1 de oxígeno, 2 de oxígeno. Ya estaría formulado, pero al terminar voy a comentar una cosilla importante. Ácido carbónico. Formo el óxido. ¿Qué pasa? Que pongo el carbono y el oxígeno. El oxígeno pasa como siempre valencia 2. Carbónico, valencia 4. Pongo aquí un 4. Tengo 2, 4, se puede simplificar. CO2, dióxido de carbono. Le añado agua. ¿Y qué me quedaría? 2 de hidrógeno, H2, 1 de carbono y de oxígeno 2 y 1, 3. H2CO3. ¿Y qué es lo que quería comentar sobre el ácido carbonoso? Bueno, veis que aquí tenemos monóxido de carbono. Resulta que el monóxido de carbono es prácticamente insoluble en agua. Por lo tanto, la cantidad que se forma de ácido carbonoso es despreciable. Así que en la mayoría de los libros este ácido ni siquiera lo consideran. Y alguno dirá, oye, pues yo he visto esta fórmula. Bueno, es que esta fórmula se corresponde con el HCOOH, que sería el ácido metanoico. ¿Veis? Que tiene 2 de hidrógeno, 1 de carbono y 2 de oxígeno. Pero no se obtiene por este procedimiento. Por eso, a la hora de efectuar los ácidos, consideran que el carbono solo tiene una valencia, que va a ser valencia 4. Así que el oso descartado. Lo podríamos considerar como un caso de una sola valencia al carbono. ¿De cara a qué? A los ácidos oxoácidos. Vamos a ver cómo se nombrarían estos 4 ácidos, pero haciéndolos directamente. Los vamos a formular de forma directa, sin hacer previamente óxido más agua. Lo único que tengo que conocer bien las valencias de cada elemento, pero eso sucede con ambos métodos. Vamos con el primero, ácido bromoso, terminación oso. En el caso del bromo, valencias 1, 3, 5, 7. Oso equivale a ¿qué? A la valencia 3, ya que 1 es hipooso, 5 es ico y 7 sería perbrómico. Por lo tanto, ya sé la valencia del bromo y su carga. Pues pondré el hidrógeno, el bromo y el oxígeno. Yo sé que el hidrógeno en los ácidos siempre actúa con carga positiva. Como el compuesto tiene que quedar neutro, sé que para neutralizar la carga positiva, la parte del bromo junto al oxígeno tendrá que quedar con carga negativa para que el compuesto tenga carga total 0. Sabemos que el oxígeno actúa siempre en los ácidos con, ¿qué? Voy a ponerlo mejor, con el 2 delante, con el número de oxidación 2 menos. Y el bromo tiene que tener carga positiva. En este caso, como la valencia es 3, tiene carga 3 más. Pues quiero que toda esta parte del paréntesis en total me dé carga negativa. ¿Cómo lo consigo?
Pues tengo que coger el número suficiente de oxígenos para que la carga total sobrepase ¿de cuánto? De 3, y así el conjunto tenga carga negativa. Pero cuidado, que sobrepase por lo mínimo, por una carga o por dos cargas. ¿Qué pasa si cojo un oxígeno? 1 por 2, 2. Dos cargas negativas, no consigo sobrepasar de 3. No me sirve. ¿Qué pasa si cojo dos oxígenos? 2 por 2, 4. Ahora sí que he pasado de 3 cargas. Si tengo 4 negativas y 3 positivas, me sobra en total una carga negativa. ¿Qué pasa? Que si aquí me queda 1, las valencias que serían, este tiene 1, lo pasaría aquí, no se pone. Este tiene 1, lo pasaría aquí, no se pone. ¿Cómo quedaría el compuesto entonces? HBrO2, que sería un compuesto neutro. Veis que la carga que me sobre la pongo aquí y el hidrógeno siempre pasa 1. Vamos con el ácido hiposelenioso. Selenio, ¿qué valencias tiene? 2, 4 y 6. 6 es con la terminación ico, 4 con oso e hipooso es con 2. Pues esta es la valencia que vamos a utilizar. ¿Qué hago? Pongo hidrógeno, pongo el símbolo del selenio, pongo oxígeno. Sabemos ya que el selenio va a actuar ¿con qué? Con valencia 2, tendrá dos cargas positivas. El hidrógeno siempre con una positiva. ¿Qué hago entonces? ¿Cuántos oxígenos cojo? Como sabemos que el oxígeno tiene dos cargas negativas, los suficientes para pasar de 2. Un oxígeno no me sirve porque 1 por 2, 2. Lo igualo, pero no me vale igualar. Tengo que sobrepasarlo para que me sobren cargas negativas. Pues cojo entonces 2 de oxígeno, 2 por 2, 4. ¿Y por cuánto me he pasado de 2? Me he pasado por 2. Pues ese 2 directamente, en vez de escribir todo esto, lo pongo aquí, ¿veis? 2 por 2, 4. ¿Por cuánto me paso? Por 2, pues lo pongo aquí. ¿Y cómo quedaría la fórmula entonces? H2, voy a borrar que lo he puesto mal, H2SO2. Si le cogéis el truco se hace muy muy rápido. Ácido periódico, lo voy a hacer ya totalmente directo. ¿Qué pondría? Periódico, el yodo tiene valencias 1, 3, 5, 7, aunque alguna de ellas sea muy poco frecuente. Pero perico, que es la más grande, sería 7. Pues pongo H de hidrógeno, I de yodo, O de oxígeno. Y no voy a escribir siquiera esto aquí arriba, sino que digo, el yodo que tiene, valencia 7. Cada oxígeno tiene dos cargas. ¿Cuántos oxígenos tengo que coger para pasar de 7? Si cojo 3, 3 por las dos cargas del oxígeno, 6. Me quedo corto. Si cojo 4, perfecto, porque 4 por las dos cargas del oxígeno, 8. ¿Por cuánto me he pasado de 7? Por 1. Pues al hidrógeno le tendría aquí un 1 que no se escribe. HiO4. Se puede hacer muy fácil. Ácido mangánico. Lo primero, manganeso. Mangánico, ¿qué valencia es? Es valencia 6, porque por encima tiene valencia 7, que sería permangánico. Bueno, y algunas por debajo. Pues pongo primero el hidrógeno, luego Mn, que es el símbolo del manganeso, y por último el oxígeno. Veis que tiene la misma carga que tenía aquí el yodo, 7. ¿Cuántos oxígenos cojo para pasar de 7? Pues tendré que coger 4. 4 por las dos cargas de cada oxígeno, 8. ¿Por cuánto me he pasado de 7? Por 1. Pues aquí pondría un 1, pero el 1 no se escribe, así que lo dejamos así. Resumen. Coger número de oxígenos suficientes para que el número de cargas totales negativas del oxígeno sobrepase la carga de ¿quién? De este elemento por 1 o por 2. Y la carga que me sobre se la pongo al hidrógeno. Todo esto mecanizado, ¿para qué? Para que el compuesto quede con carga neutra.